Pues para comenzar con el conversatorio que teníamos planeado post-debate, me gustaría hacer una pregunta conjunta a ambos, que creo que además da pie a que quizás respondan puntos en controversia. De nuevo, como es lo único que sé, voy a partir del ejemplo mexicano. Y es que por muchos años, particularmente en el siglo pasado, México intentó traer de fuera del país de estándares suizos, suecos, europeos de educación. Y lo intentaba una y otra vez. Eran recomendaciones de muchas veces ONGs o de directivos, de gente elevada en la política, hasta que en la década de los 90, cuando no había ningún resultado, a un genio se le ocurrió, bueno, igual y no tiene tanto que ver con importar modelos, sino con entender la realidad de nuestro país. Eh, y la solución que tuvieron para mejorar la educación en ciertos niveles, particularmente en poblaciones rurales a educación primaria, es ofrecer un desayuno gratis. En realidad se dieron cuenta que si iba uno a la escuela sin comer, pues no ponía atención y no mejoraba. A partir de esto, a lo que quiero llegar es que muchas veces ONGs o expertos o incluso el propio gobierno, como mencionaba Jonathan, puede tener puntos ciegos. No se da cuenta realmente qué es lo que está pasando en la población. Por lo que en ese sentido me gustaría preguntar a ambos, a Jonathan y también al señor Goodman, em, ¿qué es lo que no está viendo las ONGs? ¿Qué es lo que no está viendo, o en su determinado caso, el gobierno salvadoreño? ¿Cuál es el punto ciego? No sé si quiera comenzar usted, señor Méndez. Gracias. Sí, creo que las ONG normalmente no miran los avances que tiene el gobierno actual. Si bien es cierto, hay retrocesos en temas de democracia, entre otros, por ejemplo, el tema de la dirección de integración es realmente para mí es algo impresionante y novedoso al mismo tiempo. Yo sé que el presidente Nayib Bukele tiene una comprensión muy holística de la situación que vive El Salvador y creo que la dirección de integración es una respuesta a esa necesidad del territorio y creo que debe invertirse más en el tema de la dirección, en el tema de presupuestos a la dirección de integración. Y también otros aspectos que muchas veces las ONG no miran es el tema de que hay personas que se dedican mucho en el gobierno a hacer las cosas bien y están haciendo las cosas bien, aún a pesar del régimen de excepción, a pesar de que hay detenidos injustamente, de las muertes en las cárceles. Yo personalmente documenté casos de personas que salieron de prisión y la situación de la tortura y malos tratos, pero hay una realidad también que existe y que la población la percibe y que es el poder moverse libremente, el estar yo en Soyapango, pues ahora puedo ir a las campaneras y a otros lugares que antes era imposible, obviamente a costa de pues muertes en las cárceles a mano del Estado, pero es importante como visibilizar y también el decir que hay una oportunidad de poder reconstruir y yo no veo mal el tema del diálogo como ha hecho el gobierno, aunque a ocultas con las pandillas, pero sí es importante como ser muy franco en el tema democrático y ver como el modelo de desarrollo. Así que eso puedo decir y no sé qué, si respondí un poco a la pregunta, pero Sí, eso. muchas gracias, Jonathan. No sé si el señor Guzmán tenga algo que agregar. ¿Qué es lo que no está viendo la comunidad internacional? ¿Qué se pierde en las noticias? ¿Qué se pierde en las recomendaciones de organismos internacionales, intelectuales, etcétera? Yo he caído mal tantas veces y voy a volver a caer en eso. Lo que acabamos de escuchar, yo le quiero agradecer a Jonathan. Tal vez conteste con cierta dureza, Jonathan, pero es con respeto. Me encantaría extender esta charla y debatir cada uno de los puntos que vos mencionaste, no todos, no todos, porque algunos yo desconozco sinceramente el tema ambiental, no puedo eh, ni debo, porque no conozco esos temas, entonces me parece que es discutir por discutir y no le voy a aportar nada a algo que probablemente tengas un conocimiento o una experiencia. Pero en muchos temas, Jonathan representa, con todo respeto, siendo
un joven educado, un profesional educado, habiendo nacido y vivido en Soyapango, pero con un desconocimiento profundo sobre una realidad y partiendo de datos y de informaciones y de reflexiones sumamente equivocadas. O sea, yo anoté 5 nada más, pero con muchísimo gusto debatiría cada una y, o sea, primero lo de los 67 millones, Jonathan, la Dirección de Integración tuvo el año pasado 21 millones más 2 que fueron por el INJUVE. Así que estamos hablando de cifras totalmente. La transparencia, los libros están abiertos para todos. La dignidad, mezclaste integración con la falta, no puede significar disciplinar, sino dignificar. Como me duele en el alma escuchar esta clase de voces permanentemente y viniendo de Naciones Unidas, una institución bastante fracasada, desgraciadamente. Estuve hace unos días hablando en Naciones Unidas y esto mismo que expreso ahora lo dije adelante de las Naciones Unidas y sus representantes. Estaba allí una eminencia en estos temas, no sé si ustedes conocerán a Yunus, habrán escuchado hablar de Yunus, premio Nobel, creador de microfinanzas, alguno tendría que no, conocerlo. Las Naciones Unidas hace muchos años que yo me vine peleando durante 20 y tantos años con las organizaciones internacionales que me quisieron dar dinero de 1000 maneras distintas y nunca acepté, hasta hoy, cuando empiezan a cambiar y a entender las necesidades de los pueblos. No lo acepté. Antes como fundación, solo aceptamos un préstamo del BID que no nos condicionaba para nada y me peleé con todas, con el USA, con la Unión Europea, con el Banco Mundial ni hablar, con Naciones Unidas, con todos. No en una ocasión, en 20.000 ocasiones. Desde todos los foros que tuviera a disposición, porque estaban y están todavía equivocados. Y recién venimos de UNESCO y están los señores embajadores acá de testigos, y les acabo de ofrecer la oportunidad, les ruego, les pago de mi bolsillo que vengan a ver. Porque es la mejor manera de combatir esta desinformación. Yo tuve 2 caminos, o iba por las medallas o iba por el pueblo. Es muy tentador ir por las medallas. Es muy tentador agregar en los currículums trabajo acá, trabajo allá, y sigo peleando y me alejo de la realidad. Con todo el respeto, Jonathan, en muchos de los puntos no tenés ni idea de lo que estás hablando. Y es una tristeza, porque al final terminaste hablando muy bien de mí, pero yo no me puedo quedar en eso. Es muy triste. Yo estoy ad honorem, a ver si me entienden. Yo no tengo ningún fanatismo, ni me quiero presentar como candidato. Es más, me voy a retirar dentro de bastante poco tiempo. No tengo ninguna intención de quedar inmortalizado, ni que me den una medalla, porque siempre huí a toda clase de reconocimientos. Pero lo mínimo que uno debería tener es respeto. ¿Y cómo se gana ese respeto y la credibilidad? Es por lo menos conociendo, informándose realmente de lo que uno va a hablar. ¿Cae antipático? Sí, claro que cae antipático. Pero la única manera de hacer estos milagros y estas transformaciones es peleándose en cada momento que ustedes crean que es necesario pelearse. Aun cuando quede antipático. Me encantaría, no es que estoy ahorrando, me encantaría poder debatir, pero sé que no cuento con ese tiempo. De cada una de estas cosas, de la mayoría, ¿no? De cada una de esas cosas, porque dije recién que hay algunas que yo no desconozco. Yo soy una persona bastante ignorante que conoce de algunas pocas cosas mucho. Pero es imperdonable para un intelectual
y que está representando a un organismo y que se cuelga medalla de un organismo de los más importantes del mundo, sin dudas, que me encantaría que se actualizara y que realmente produjera transformaciones, lo mínimo que podría hacer es entender qué más respeto puede tener alguien por la transformación de un pueblo si está educando a ese pueblo. Yo no conozco a los miles y miles de jóvenes, no son amigos míos. Hay todo un trabajo tremendamente importante que se hace para educarlos, para formarlos, para hacerlos pensar. El curso de ADN que diseñé yo, que creé yo, está para hacer pensar a los chicos. Si yo les doy el libro, ninguno de ustedes va a leerlo. No lo lee nadie. Perdonen si lo estoy subestimando, pero la verdad tengo cero expectativa que alguien lea esas cosas o que pase de la 10ª página. Los invito cuando quieran a que vayan a El Salvador y que elijan el lugar a donde ustedes quieran ir. Díganme para qué lado y les digo, ahí está la escuela y entra cuando quieras y fíjate lo que enseñan. Pero si no se toman ese tiempo, es fácil salir con yo quiero inventar y justificar y pelear la consigna que a mí me gusta y me deja bien parado. No importa la realidad, me la paso por encima. Para mí hay una sola cosa importante, que es la esencia de las cosas cuando uno discute. Y la esencia de las cosas es un pueblo que necesita transformarse. Entonces me enoja, me revela, y lo haré hasta el último día de mi vida en cualquier ámbito, sea con quien sea. No es una falta de respeto hacia Jonathan. De alguna manera, Jonathan, intento, sé que no te deben estar gustando estas palabras, pero intento que sos joven y estás siempre, uno tiene posibilidad de mejorar pero por lo menos, antes de decir alguna de las cosas que yo escuché, deberías, y te invito al Salvador para que los muestres, pero no para seguir y para demostrar la consigna que vos traís, la voy a demostrar a como dé lugar. Porque entonces es imposible, si dos no quieren ver la realidad, entonces yo quiero tener la razón y me lo llevo todo puesto por... Pero es muy difícil, y yo entiendo algo de política, no es que soy como ustedes que estudian ciencia política y saben mucho más. Mi señora sabe mucho de política, yo no entiendo tanto de política, pero sé de los pueblos, sé de las necesidades, sé de cómo hacer esas transformaciones, sé de las dificultades tremendas que si no se está en los lugares no se conocen. Que el Estado tiene muchas ventajas, pero también tiene muchos enemigos, y no todos son enemigos los que opinan distinto. Hay otros que opinan de manera diferente y son muy respetables y pueden agregarle cosas muy valiosas y aún más valiosas que las que uno hace. Pero por lo menos hay que conocer. El que está, yo tengo este principio, el que está en el territorio, aunque piense de la manera más opuesta, lo respeto más que al que no fue. Porque por lo menos podemos discutir en un terreno de igualdad. Porque yo no sabía de dónde agarrarme cuando escuchaba esto. ¿Cómo? O sea, me salía de la vaina, como dicen, para tratar, pero por respeto no quise interrumpir porque quería ir cada punto diciendo de qué me estás hablando. No puede no puede significar integración, ¿no? Disciplinar, sino dignificar. Pero hermano, ¿de qué? ¿Cómo se te...? O sea, no te pongas nervioso, ya se me decía, perdón, vamos a agarrar la compostura. ¿Cómo puede ser que dice, o sea, qué más alejado de disciplinar lo que estamos haciendo con los jóvenes, con los abuelos, con la población? Es todo transparente. Nos matamos 7 días de la semana, 12, 14 horas por día. La gente participa genuinamente, no son manada de gente que nosotros vamos y le regalamos banana, como hacían los políticos históricamente, que le daban una bolsita de arroz cada vez que había elecciones para candidatos en las alcaldías. Estamos queriendo que piensen, que participen, que construyan su futuro.
¿De qué condicionamiento estamos hablando? Yo jamás en ninguna reunión le dije, voten al presidente, vamos a que voten a... El pueblo votará quien tenga que votar en función de lo que crea que corresponde. Yo sí debo ser agradecido, y se los digo con toda honestidad, a un presidente que es el único presidente que me dijo, Alejandro, haz lo que tengas que hacer. Nunca me dijo, esto no, esto sí. Nunca. Y ahora, en la última reunión, me fui a pelear por el presupuesto. Porque no es que yo llego y me dice, ¿cuánto necesitas? Ah, dale, toma. No, no. Hay pelea, hay tira y afloje. Si tengo lo que necesito, no. Pero después le voy a ir a tocar la puerta a ver cómo arreglamos, porque cuanto más gente sea la que participa, más importante es el desarrollo para un país. Miren, muchachos, es muy importante que todos nosotros aprendamos que seguramente hay posiciones muy antagónicas y seguramente algunas cosas son razonables y tienen razón y deberían hacerse de otra manera en todos los países del mundo. Seguramente. Pero es muy fácil opinar desde un lugar donde no se conocen las realidades. Las construcciones y sobre todo las transformaciones sociales, culturales, educativas, políticas, económicas, requieren de esfuerzos titánicos. Y hay gente más dispuesta que otra a hacer esas transformaciones. El poder generar transformaciones sociales, culturales, como la que estamos llevando a cabo, deberían por lo menos generar un rostro más fresco. Y no logro ver en los rostros ni de ustedes, ni de las organizaciones internacionales, ni de los medios de difusión, ni de las sociedades en general, que entiendan lo que representa eso. Muchas gracias. A título personal, partiendo de nuevo desde mi opinión, por supuesto, tengo que confesar que me veo, y quizás sea el caso de muchos aquí, reflejados en lo que dice el señor Gutman, en el sentido de que, bueno, nosotros como diáspora latinoamericana, muchas veces, y es mi caso, veo noticias sobre México, quizás les pase a los colombianos con noticias de Colombia, Chile, etcétera. Em, Sentimos, bueno, quizás Jonathan también se ha reflejado, sentimos quizás culpa hasta cierto nivel, porque por supuesto queremos cambiar las cosas, pero nos encontramos lejos de casa, intentando por supuesto estudiar para algún día regresar y cambiar las cosas. En ese sentido, y basado por supuesto en la participación del señor Goodman, me gustaría preguntarle a Jonathan, ¿cuál cree entonces que es el rol de las juventudes internacionales? Es decir, de aquellos que salimos para educarnos, pero que en ese camino lejos de casa quizás nos desconectamos un poco de lo que está pasando en casa. Tenemos un rol distinto, ¿qué podemos hacer mejor? Sí, retomo las palabras de Alejandro, realmente es necesario conocer la realidad. Aunque estemos lejos, es necesario conocer el territorio, hablar con las personas, la realidad de la gente y no solo ver la propaganda que pueda haber de nuestros gobiernos, porque pues muchos gobiernos invierten millones en propaganda. Entonces, hablar con la gente, ver estudios independientes y no quedarse solo con lo gubernamental. Y eso es muy importante. Y también, bueno, el ejemplo de ustedes, de la Asociación Aviala, que están integrándose en estos diálogos y conociendo las realidades de Latinoamérica a nivel regional. Creo que eso es muy importante. Muchas gracias, Jonathan. Regresando con el señor Goodman y quizás intentando reencauzar el debate. Am, yo tuve, cuando estaba investigando, la palabra integración me causaba no ningún conflicto, pero mucho interés, el por qué escogimos la palabra integración. Sobre todo en Latinoamérica, solemos pensar que hay dos Latinoaméricas, ¿no? La Latinoamérica de la mayoría y la Latinoamérica de los privilegiados. Y a esto nosotros lo conocemos por lo general como, bueno, desigualdad. Existe una diferencia entre desigualdad y desintegración, y de ser así, ¿cuál es y cuál importa más? Buena pregunta.
Hay dos, yo conceptualizo la temática de la pobreza de manera mucho más amplia y uno de los componentes más importantes tiene que ver con conceptos distintos, no solo de prácticas distintas y participaciones distintas, sino de conceptualizaciones. Entre ellos está desigualdad, desintegración, inclusión e integración. Esto es algo que no le han prestado tampoco demasiada atención, pero yo sigo luchando porque la palabra, y prevención, por ejemplo, todas palabras que para mí deberían desaparecer. Hay palabras que deben terminar de morir y dejar nacer a nuevas palabras. Prevención. Voy a empezar, voy a hacerlo rápido. Prevención. Los intelectuales sociales le robaron a los intelectuales de la salud la temática de prevención. Literalmente. Ellos pensaban que lo que aplicara... ¿Cuánto tengo? ¿Un minuto? Ya veo que si venís para acá, ¿no? ¿Seguro? Ah, bueno. No, porque trato de explicar algunos elementos pilares importantes que tal vez les sirvan. Y si uno construye con pilares equivocados, la casa se derrumbe. No se puede empezar a construir esto desde el 5º piso. Le decía que los intelectuales sociales le robaron esto a los intelectuales de la salud. La prevención en la salud funciona. Cuando usted se pega... Yo el otro día me volví a pegar la inyección, la número 17, más o menos, contra el COVID, ¿no? Porque como tengo diabetes, entonces tengo que andar todavía con... Entonces, las inyecciones funcionan, ¿no? Entonces, ahí la prevención funciona. Pero los intelectuales sociales pensaron que la prevención funcionaba y en función de eso consideraron, incluyendo y sobre todo las políticas públicas, pero sobre todo las organizaciones internacionales, vieron a la juventud, sí a la que se refería, ahí sí aplicaba lo que se refería Jonathan, vieron a los jóvenes como potenciales delincuentes en El Salvador. Todos que era menor a 18 o 20 años era un potencial delincuente por vivir en las comunidades. Entonces generaban, en función de esos conceptos, proyectos para ver de qué manera los chicos estaban ocupados en algo para que no cayeran y no se convirtieran en delincuentes. La prevención es una consecuencia del desarrollo, nunca al revés. La prevención no te genera desarrollo. La realidad te chupa hacia abajo. Para que no le haya quedado claro. Vos prevenís en algo, en algún proyecto, vamos a hacer que los chicos estén ocupados, que estudien algo, que hagan un curso de esto, que jueguen a la pelota, que son los proyectos que promovieron todas las organizaciones internacionales, las políticas públicas. ¿A qué condujo? A que se gastaran miles de millones de dólares y que si hoy volvieran los periodistas, que es un ejercicio que se los pido siempre, vuelvan a los lugares en donde se inauguraron proyectos hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años y vean qué resultados hubo y cuánto se gastó. Y que con tanta bomba y platillos fueron a inaugurar y a sacarse la foto. Podría ahondar más profundamente de empresas, de familias, etcétera, etcétera. Bueno, no importa. Segundo tema, inclusión. Para hablar un poco de estas conceptualizaciones. Inclusión, ¿vos querés que ya le vaya acordando? Ah, decime vos cualquier cosa. Inclusión e integración. Son dos conceptos que hace muchos años trato de que se entiendan que son muy diferentes. La inclusión es casi una normativa. ¿Hay una necesidad? Puede ser. ¿Es importante? Puede ser. ¿Es completa? No. ¿Qué la completa? La integración. ¿Por qué? Porque quien incluye se siente obligado a recibir al nuevo incluido. Y el nuevo incluido no está preparado para entrar en esa inclusión. No hay ni el que recibe ni el que es recibido están preparados ni lo toman de buena gana. Pero como la inclusión se puso tan de moda, y esto es mucho más profundo que lo que le estoy explicando, pero por una cuestión de tiempo voy a sintetizar. Se puso tan de moda, de todo inclusivo y de todo, y vamos a aceptar así a todo, que la integración es un compromiso mutuo, un respeto, un conocimiento mutuo,
en donde las dos partes se comprometen y trabajan conjuntamente para crear un proyecto novedoso, y donde este reconoce a este y este reconoce a este. No sé si lo dije bien, pero mutuamente se reconocen. Es un puente, no es de una sola dirección. La inclusión tiene una sola dirección y es incompleta. Va de acá para allá. La integración va y viene. Estos salen, estos entran. Y así vamos y así construimos juntos. La otra manera es imposible, es incompleta, está mal terminada. Por eso es tan importante entender cómo se construye la integración. La integración no es una sumatoria de piezas, de partes, y no es tan fácil de entender. La inclusión es mucho más, hay una parte normativa, un aspecto normativo que debe ser considerado, sí, como no, lo acepto. Y la desigualdad, para concretar un poco lo tuyo, y la desintegración, yo creo mucho más en la desintegración, porque la desintegración tiene como ha provocado la gran escisión de dos mundos dentro de los países, sobre todo en Latinoamérica, en El Salvador también, ni te cuento, hay más del 50% de la población ha vivido en la pobreza, y no medido por esa pobreza económica que Naciones Unidas ahora... Naciones Unidas tiene un gran problema que creyó en un fundamentalista, en Jeffrey Sachs. No me quiero ir muy profundo en esto, pero Jeffrey Sachs fue el generador de políticas públicas nefastas para combatir el tema de la pobreza y generar desarrollo. De Latinoamérica, Jeffrey Sachs sabe lo que yo sé de béisbol. Nada. No estuvo ni siquiera en Latinoamérica, creo que estuvo una vez sola en Bolivia. Hizo algunas cosas interesantes que después fueron totalmente descalificadas en África. Él es de los que piensan con un empujoncito la gente sale adelante. Ni idea tiene. Hermano, si vos me decís eso como solución, como posibilidad al desarrollo, quiere decir que vos no entendés. Vos le podés dar un empujoncito a quien más o menos viene armado. Un empujoncito, todos más o menos que estamos bien, sí, salís adelante. Pero cuando tenés problemas serios de pobreza y de violencia, ¿de qué me estás hablando? Si no hay un cambio de realidad, ¿de qué me estás hablando que con un empujoncito? Porque él comprobaba que en algunos, yo viví en África, ¿ok? Yo tengo acá el número, para que tengan una idea, este es el número de prisionero de Nelson Mandela, ¿ok? Yo trabajé en Sudáfrica, primero fui jugador de fútbol y después trabajé en Sudáfrica y en Zambia. O sea que algo puedo también humildemente aportar de África. En África algunas cosas le funcionaron. Y Naciones Unidas tomó mucho de eso y desgraciadamente tomó de la persona equivocada. Pero como estos temas le interesan poco a la mayoría, entonces así pasó la cosa. Hay mucho que ayornarse en esta temática. Entonces, desigualdad, más que nada, cuando vino el 99-1, ¿no? Yo dije, ahora se acordaron de nosotros, de los pobres. Bueno, yo no digo, bueno, de los pobres. Ahora se acordaron de los pobres. Les vino bien en ese momento acomodar el movimiento, le vino fenómeno sumar a todo en ese 99. La desigualdad, hay una referencia sustancialmente porque culturalmente la pobreza se asocia a los números, a cuánto, si vos ganás menos de $1.50, fíjense que hasta hace unos años nada más, la pobreza, fíjese la pobreza intelectual de un concepto que se decía, si vos ganás menos de 1,50 o de 2, depende del país, sos pobre. O sea, si vos ganás 2,01, no sos más pobre. O sea, de un nivel de una pobreza intelectual y un desconocimiento, pero, o sea, y de un irrespeto. Entonces, la desigualdad se asocia mucho más a la parte económica que a toda la variedad, a la gama de desigualdades y de faltas de acceso. Entonces, la desintegración social que yo creería, y es una propuesta que permanentemente hago, que debería medirse la pobreza a partir de la cantidad y calidad de relaciones integradoras entre las personas y las instituciones entre sí, en los mismos ámbitos y en los ámbitos diferentes. Un poco complejo para entenderlo en 2 minutos, pero es lo que hay.
Así que de alguna manera te contesté largo como siempre. Pero muy bien, fantástico. Dado el tiempo, abriríamos ya ahorita a preguntas del público, si alguien tiene alguna. Te pasamos un micrófono, no te preocupes. ¿Está prendido? Sí. Perdón, escribí eso. Gracias. ¿Lo hago sentada o me levanto? Como tú quieras. Bueno, buenas tardes. Solo quería decir que yo también estoy muy de acuerdo con que para juzgar la situación de un país y para saber qué tipo de medidas hay que adoptar, hay que estar en el campo de ese país. Y yo soy salvadoreña. He vivido toda mi vida en El Salvador, hasta el año pasado que me vine a estudiar acá. Y pues siempre he tenido un privilegio de estar en un sistema privado de educación, de tener cierto nivel económico que pues me permitió, por lo menos en 2015, en 2016, que fueron los peores años para mi país, estar muy lejos de esa realidad. Pero de lo que yo veo en mi país, que claro, he tratado de formarme una conciencia y claro, no toda la gente alrededor mío es igual de privilegiada que yo. He visto también eh, cómo este gobierno también ha cambiado cosas en mi país. Y usted habló de cómo ahora se tiene ese acceso más a la salud, a la educación, mucho más que antes. Y cómo ya no se, ya no se tiene categorizado a los jóvenes como pandilleros, como se tenía antes, ¿verdad? Pero yo vengo a opinar que, o sea, de lo que yo he visto por lo menos y de lo que, porque sí, no quiero ponerle las noticias de primera fuente porque las noticias pueden mentir, las noticias pueden ser manipuladas, pero al final son los datos escritos que tenemos. Y lo que yo veo es que la pobreza no ha dejado de incrementar por ya el tercer año consecutivo. La Universidad de El Salvador ha decaído mucho en estos años de gobierno, sobre todo porque cada vez hay menos aspirantes, porque la educación pública en El Salvador está decayendo completamente. Y en cuanto a presupuestos de educación y de salud, que sería lo más importante para este modelo de integración, también hay un gran problema y eso lo podemos ver gracias a la gente que precisamente sale a las calles y que demuestra que eso no se está cumpliendo. O sea, tenemos profesionales del sistema médico que están saliendo a las calles, que están protestando por todo lo que este gobierno quiere hacer con los hospitales públicos para los estudiantes de medicina y también con el profesional de salud, perdón, de educación, que se ha visto afectado, que se ha visto recortado y que se ha visto sobre todo censurado. Entonces, para mí, aunque se tenga o sea, usted mencionó que han habido soluciones adoptadas para dejar este pasado oscuro que tenemos como país, pero hasta ahora yo no veo soluciones. Yo solo veo un país que está tristemente en este mismo ciclo en el que ha estado siempre y que estamos repitiendo mucho de nuestra historia, tristemente, pero bueno, quería preguntarle sobre todo que cuáles eran ese tipo de medidas que se estaban adoptando, porque pues sí, en las universidades, en la salud y en la educación, por lo menos no se ven esos cambios. Gracias. Perdón que le interrumpa. No pasa nada. Habiendo escuchado eso, veo que hay otra pregunta, entonces vamos a Y hacerla de hecho, en mi dos pregunta va para- un poco en ese sentido. A ver. No sé si preferiría como contestarle primero a mi compañera Creo que los o... juntamos de dos en dos Ok, por el tiempo y para perfecto. responder por la conjunta. Muchas gracias. Bueno, primeramente, nada, yo quería dar muchas gracias a Sciences Po y a Andina por la invitación y permitirnos pues estar en este espacio donde se están discutiendo todos los cambios de diferentes tipos de naturaleza que están pasando en El Salvador.
Bueno, yo en lo personal también soy salvadoreña, soy estudiante de Derecho aquí en París y pues me da un orgullo que se esté abriendo el diálogo en torno a estos temas. De la misma forma, yo también he vivido toda mi vida en El Salvador, estudié toda mi educación hasta el bachillerato allá y puedo constatar de que nosotros los estudiantes, tanto del sistema público como del sistema privado, salimos adelante no gracias al sistema educativo público que tenemos, sino a pesar de él. Entonces, bueno, yo aquí quisiera tocar dos puntos con respecto a los recortes presupuestarios que supone la ley de presupuesto de 2025. Y pues mi pregunta tiene como una naturaleza un poco transversal. Si es posible, me gustaría obtener una respuesta de ambas perspectivas. Bueno, entonces empiezo. Si el modelo de integración afirma que la violencia que estaba perpetuada por el crimen organizado ya no es una amenaza que impide estudiar, porque, bueno, pues aún existen otro tipo de violencias que no son tan popularizadas como estas, ¿cómo garantizamos que estos recortes y los retrasos presupuestarios que han sido documentados por la Universidad Nacional no se vayan a convertir en la nueva barrera? Porque, por ejemplo, la Universidad de El Salvador, según lo que ha sido, según las disposiciones de la Ley de Presupuesto de 2025, la dejaron con 114 millones para el presupuesto de este año, lo que es una cantidad exactamente igual a la de los años precedentes. Y esto pues les ha afectado en las compras, servicios y la expansión de la infraestructura. Entonces, bueno, aquí una pregunta como un poco más dirigida hacia el señor Gutman. ¿Qué medidas concretas pretende adoptar el directorio para asegurar el ingreso, permanencia y la titulación a pesar de estos desafíos con las restricciones actuales? Y bueno, mi pregunta para Jonathan sería de cómo evalúa usted el riesgo de regresividad en el derecho al acceso, perdón, a la educación superior cuando esta política pública promete gratuidad y continuidad, pero las asignaciones reales y su ejecución limitan los servicios críticos para estudiantes de primera generación provenientes de contextos rurales o con menos recursos. Muchas gracias por sus dos intervenciones. Hay muchas preguntas en sus intervenciones, entonces... Muy difícil responder la cantidad de cosas. Si vamos una por una, va a ser muy difícil. Ya ni me acuerdo de la primera. Algo puedo a lo mejor contestarles. Ambas son como en el mismo sentido con respecto a los recortes presupuestarios que son aprobados por la Ley de Presupuesto 2025, votada pues a mayoría absoluta como muchas como bueno, el resto. Educación y salud tuvieron recorte. No tuvieron recorte. Sí, de hecho, según el informe, bueno, según el artículo que sacó la Universidad de El Salvador en febrero de este año, justamente, ahí donde se especifica que el presupuesto que se le dejó este año fue de 114 millones, pero que, por ejemplo, además de ser este presupuesto como que idéntico al de los años anteriores, también hubieron tardías en la entrega de estos fondos. Primero que la nacional no es educación. Yo te hablo, en educación no hubo recortes y en salud tampoco hubo recortes presupuestarios. Una cosa es la única. En educación no hubo recortes, se dio más. Y en salud igual. En desarrollo social más. Eso como primera medida, que es importantísimo, porque las dos dieron por supuesto que había recortes de mala información. Dos, que no son temas menores, yo los digo rápido, pero no son temas menores. Ustedes dan por supuesto y se quedan en eso, no importó lo que yo diga. Me parece que no tiene validez que haya un pueblo que estamos hablando de un 50% de un país que históricamente, abuelo, bisabuelo, padre, etcétera, etcétera, millones, no hayan tenido oportunidades de estudiar y ahora sí, y eso no es un cambio. No parece, o sea,
no vemos cambio en la educación. ¿Será porque no nos habrá tocado? Pero no se puede porque no nos toca que ignorar la realidad. Porque si no vivimos en serio en una burbuja. ¿Cómo es posible que no? O sea, yo más elocuente, más contundente. O sea, estoy acá explicándote que soy yo el responsable de esto y si querés, busquen y si hay algo que tengan para contradecir o algo que piensen que soy un mentiroso, díganlo y con mucho gusto me defiendo en tal caso. Pero si estoy diciendo que hay un cambio en la educación y le estoy dando datos y le estoy hablando de cantidad de escuelas, cantidad de alumnos, los requisitos que tienen que tener, la libertad para elegir, eligen primera chance, segunda chance, tercera chance, estamos tratando, por primera vez en el país, creo que no lo dije, ¿saben lo que costó que hacer convenios con 35 con todas las universidades del país? Vos te das cuenta lo que representa que todas las universidades más importantes, seguramente donde estudiaste vos, también hoy está. Porque vos debés haber estudiado en la UCA, en la Matías, en la Gavidia, en la UTC, en la ESEN, en la Don Bosco, en la Pedagógica, en la UMA, en alguna de ellas. Seguramente ninguna de ellas evangélica, Unicaes. ¿Cuál es entonces? Dale. Yo tengo 19 años, así que acabo de empezar mis estudios universitarios, Ah, pero allá. ¿no? Ah, entonces no estudiaste en la universidad allá. Pero hice todo el colegio ahí y Ah, pasé el bueno. avanzo, PAES, no sé cómo. Ok, bueno. O sea, todas las universidades del país, hoy me falta una o dos. Las más importantes están. ¿Sabés lo que costó cambiarle la cabeza a los rectores? Que muchos de ellos yo los escuché en un pasado. Decían, mejor que esos alumnos vayan a escuelas técnicas. ¿Sabés las luchas para que un pueblo hoy renazca? ¿Sabés lo que significa eso en la transformación de un pueblo? ¿Tenés una idea de lo que representa para una población que vivió postergada? Pero son universidades privadas y las tarifas siguen siendo las mismas. Perdón que interrumpa. Di lo que tienes Sí, que decir con toda libertad, no pasa nada. Y una vez que acabe, ok. si me lo permiten, creo que queda una pregunta al aire para Jonathan. Entonces Sí. diríamos, si al final de tu intervención puedes repetir la pregunta de Jonathan, estaría Y se la perfecto. pueden sí, repetir sin problema. Sí, justamente lo que nos lo que nos interesaría saber concretamente es cuáles son estas medidas que propone el directorio para que los ¿Qué es jóvenes... el directorio? No sé qué. Ah, la dirección de integración. Sí, Ah, perfecto. una disculpa por la confusión del Claro, término. por eso no te entendí. Sí, ¿cuáles son estas medidas? O sea, ¿son tutorías, becas, prácticas? ¿Cómo van a acceder los jóvenes de comunidades marginales a estas universidades cuando el ingreso promedio de una familia salvadoreña es de los alrededores de $360 mensuales? Y sabemos que las cuotas en estas universidades andan alrededor de eso también. Ok. Eso nos interesaría saber No, concretamente. no andan en eso, pero te voy a contestar. A ellos no les sale nada. Los alumnos no pagan $1. Es gratuito. Por eso decía, le garantizan los derechos para que todos los chicos puedan estudiar y tener acceso de manera gratuita. Eso es, por eso hablé de un componente. Es importante prestar atención en estas cosas, porque si no, seguimos creyendo lo que queremos asegurarnos que tengamos razón. El país hace un esfuerzo tremendamente importante entre las 35 universidades privadas y el Estado. 50% paga más o menos, cada universidad y 50% paga el Estado. El BID va a ser un préstamo al Estado para realizar eso. Eso cuesta 10 veces menos que si lo hiciera una organización internacional. Hemos tratado de bajar todos los costos hasta lo más bajo posible. Nosotros, 50% repartido, eso jamás se hizo.
Lo único que hacían las universidades, ¿sabes qué? Es dar un puñado de becas a los que sacaban 10. Hoy el país está privado y público en alguna faceta, está funcionando de manera conjunta y están entrando todos, incluso aquellos universidades que le dieron la espalda a su pueblo durante tantos años. Eso es fundamental, eso es un cambio histórico que hay que valorar, que hay que entender. Los chicos tienen que hacer un proceso formativo, tienen que sacarse 7 y cumplir 6 actividades, refuerzos escolares los sábados, ir a universidades, ir a capacitaciones en las empresas, hacer el curso de ADN de la pobreza. Se tienen que sacar 6 y 4 actividades si van a ir a escuelas técnicas, y se tienen que sacar 6 y 2 actividades si van a hacer cursos vocacionales. ¿Está claro? Y también tenemos convenio con la Universidad Nacional, con la Facultad de Medicina, de Ingeniería estamos cerrando y con Ciencias Económicas estamos cerrando. Y también, perdón, con la de Jurisprudencia que ya cerramos. O sea que para nosotros yo tengo un respeto muy especial por la Universidad Nacional. Es una universidad muy complicada, con muchas cuestiones internas que no se le, hasta donde yo sé, y dicho por el ministro de Hacienda, no, dicho por el ministro de Hacienda en nuestro encuentro recientemente en las Naciones Unidas, o sea que tengo la información en una charla que he tenido con él, y él me dijo no se les descontó para nada a la Universidad Nacional en el presupuesto. Pero yo entiendo que haya diversidad de opinión y me parece perfecto, que uno elija esto, lo otro, está bien, pero no se puede desconocer, no se puede tapar con un dedo el bosque, porque si no, me encantaría, vos podés decir, me encantaría que le dieran más dinero a la Universidad Nacional. Muy bien, sí, está muy bien. Yo te digo la verdad, que le dé más dinero a la Universidad Nacional, me parecería. Pero no podemos hacer una conclusión, una reflexión, sobre todo en un ámbito como este, tan ligero, como que la educación no pasa nada, que cuando hay cambios brutales que nunca se produjeron en la historia ni remotamente parecidos. Ni remotamente. Vos sabés la diferencia que hay entre una joven que tuvo la suerte de estudiar como tu compañera en una escuela privada, en la escuela americana o en la Alianza Francesa, y un chico que estudió en la escuela de la Campanera. ¿Sabés las diferencias sociales, culturales, académicas, familiares, económicas, etcétera, etcétera? Política. ¿Sabés cómo nosotros tenemos que trabajar al lado de esos chicos, de esas escuelas, de esas familias, de esas universidades, para que cuando lleguen no tengan miedo y salgan, sea una puerta giratoria? ¿Sabés el trabajo que hay que hacer? O sea, ¿cómo puede ser que no nos... Claro, pero si uno no está y no sabe, es fácil agarrar el diario y... no, O sea, todo es válido, vos me podés recontra criticar, pero en función de lo que se está haciendo o de lo que se está dejando de hacer. Si no, cada uno tiene su propio libro, uno habla en francés, el otro en italiano, el otro en hebreo, qué sé yo. Y es muy difícil llegar a compartir algo, si no, como dijo muy bien él, al principio que dijo, si vamos a hablar de política, es un problema, de partido político, de idea, es un problema porque es más para un café, porque no podemos encontrar un terreno en común desde donde empezar a conversar. Y se hace muy complicado y la realidad queda ahí, no importa. ¿Cómo la realidad dejamos la vida a algunos para cambiar la realidad? No da igual. Para algunos todavía es importante que esos chicos, para mí sería fácil agarrar y decir, chicos, esto se lo dije hoy en una de las reuniones de la UNESCO, chicos, ahora la pelota está en su cancha, el que quiera estudiar que estudie y el que no, ahí están. Nosotros vamos, estamos todos los días con ellos, hablamos con los maestros, con los padres, con los directores, con los pibes, con las universidades. Un trabajo titánico para que no se nos queden, porque no están con eso, porque no tienen a mamá y a papá que es profesional. A mis hijas no le quedaba otra solución, aunque a mí me regalaron el título, pero tengo esa formación profesional, que estudiar. No, era hijo de padres profesionales va a estudiar. Hijo de padres no profesionales, muchas menos chances.
Es una regla directamente proporcional, desafortunadamente, para los que... Muchas gracias. Desafortunadamente se nos fue un poco el tiempo de las manos, por lo cual asumo responsabilidad absoluta. Pero sí, no me gustaría dejar sin responder una pregunta que creo que quedó al aire para Jonathan. Si me das favor de repetir la pregunta. Sí. Jonathan, te pediría con mucha pena que seas lo más breve posible Perdón, Jonathan, y daríamos ya fin a nuestro diálogo. No, gracias por la oportunidad del diálogo. Realmente, personalmente, trabajo con juventudes desde hace 10 años y no quiero hablar como desde Naciones Unidas, desde una entidad. Jonathan, perdón que te interrumpa. Creo que queda una pregunta al aire para ti que te va a hacer ahorita. Híjole, ¿me repites su nombre? María. María. Sí, no, justamente tomando en cuenta pues el contexto social de estos jóvenes que son el objetivo de este modelo de integración, hasta donde entiendo yo, que muchas veces pueden, debido a la pues herencia lastimosamente violenta del Salvador, que muchas veces pueden haber estado como que traumados por el crimen organizado en el pasado, pueden provenir de hogares disfuncionales. ¿Cómo evalúa usted que estos recortes presupuestarios a la Universidad Nacional, porque es la pretensión de la mayoría de estos jóvenes que pues no pueden permitirse entrar a las otras universidades, cómo evalúa el riesgo de regresividad en la inactividad o en la organización de nuevo dentro de otras estructuras criminales? Bueno, agradezco la pregunta. Realmente la Universidad de El Salvador es el único centro de estudios superiores público del país y obviamente carece de una presencia territorial efectiva, y eso limita el acceso de muchas personas y de que miles de jóvenes tengan el acceso a una educación pública, gratuita y de calidad. Desde hace años hemos venido trabajando con diversos jóvenes en propuestas. Creamos la Plataforma Legislativa de Juventudes 2021-2024, que se entregó a diputaciones, a la Asamblea Legislativa, y proponíamos que se consignara anualmente no menos del 0.5% del presupuesto general de la nación para el funcionamiento de la universidad. Y pues obviamente los datos están ahí, los recortes a los presupuestos. El 17 de diciembre del 2024 se presentó un presupuesto que había un recorte general a la educación de 31 millones. Entonces, obviamente, también se anunció que el presupuesto actual para este año iba a ser sin préstamos, pero han habido préstamos. Entonces, hay una dependencia prácticamente en presupuestaria, y eso está limitando también en las partes del avance. Yo mismo mencioné anteriormente que era importante invertir en el tema de integración, pero pues hay otros intereses también que pues eso limita también el acceso a la educación. Recordemos que El Salvador, el promedio de educación, según el estudio de hogares múltiples que se hace, es de séptimo grado. Entonces, el promedio de educación es hasta séptimo. Entonces, por eso la Dirección de Integración resulta muy importante para poder promover becas, ofrecer servicios también, y que la integración que se haga sea inclusiva, y también abogar por un presupuesto en general a la educación, pero también a esa fase de control territorial, que es la sexta, y que se implemente un desarrollo equitativo. Así que creo que es importante ver eso, y también nuevamente agradezco el espacio porque es importante que haya participación pública, que los sindicatos, los maestros y la sociedad civil puedan involucrarse en el tema de la educación, porque no es un tema político ni partidario, es un tema de nación que se necesita invertir para poder salir adelante como nación. Así que nuevamente agradezco esta oportunidad para poder dialogar. Muchísimas gracias a ti, Jonathan, a todos los que nos acompañaron, a la embajada, por supuesto, por tener la iniciativa de invitarnos. Agradecemos mucho todos los puntos de vista. Ya es viernes en la noche, podemos estar más tranquilos, podemos ir platicando allá afuera con una copa de vino o algo. Pero por el momento no queda más que decirle gracias a todos. Pudimos haber seguido otro par de horitas fácil hablando de estos temas, pero hasta aquí nos dio la vida. Muchas gracias de nuevo y un aplauso para nuestros invitados.
Gracias a los que nos están viendo en línea. Voy ahorita a dar ya fin a la reunión.